Está larga. Bueno, entonces vamos a comenzar con una introducción al tema. Comenzando con, ustedes ya me lo dijeron, la definición de biotecnología, que va a ser el uso de organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos o servicios. Aquí hay algunos repositorios, como el de CK12 que les mencioné, también tienen Eduteca, Khan Academy, Temua, ED y Repositorio Nacional CTI. Algunos de estos tienen su versión en español, otros solo están en inglés, pero es contenido revisado y que les puede servir mucho. Tiene una amplia variedad de temas, entonces les puede servir para muchas otras áreas. Las principales aportes biotecnológicos o que más se han extendido, tanto en México como en el mundo, es la transformación de alimentos, el desarrollo de vacunas, la producción de materiales ecológicos mediante enzimas, el tratamiento de agua, sobre todo por la formación de biofilms y aprovechando las propiedades de algunos microorganismos para eliminar contaminantes de tanto de agua como de suelo, y la producción de cultivos transgénicos, que es como el más conocido, extendido y controvertido. Algunas del tipo de las herramientas que vamos a ver o que se utilizan son los bioreactores, la manipulación genética, la inserción de material, mediante diferentes estrategias como el uso de virus, de fagos, la inserción con bacterias, el uso de plásmidos y algunas herramientas tecnológicas como los termocicladores que nos permiten llevar a cabo la actividad de la PCR. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos, pero obviamente para poder manipular el material genético, pues requiero desde un inicio conocer la información básica, hablando de la bioquímica de esta, pues para poderla aprovechar, poderla utilizar. Primero, ¿qué son los ácidos nucleicos? Pues que son la molécula base que nos da toda la información que constituye a un organismo, el cómo va a funcionar todo su metabolismo, su fisiología e inclusive su apariencia física. Entonces, su forma, pues es una doble hélice, el material genético que lleva la herencia va a ser el DNA, pero también tenemos el RNA, que es su interacción, que va a ser como el puente que ligue la información base, que es el DNA, con la función, que es las proteínas, ¿no? Entonces, la estructura del DNA se descubrió gracias a esta imagen tomada por Rosalind Franklin y analizada por Francis y Crick, quienes publicaron la estructura del material genético en esta publicación, en 1953. Entonces, son polímeros que almacenan información, el material genético, que transmiten la información, que serían los mensajeros, el RNA, formados por nucleótidos trifosfatos que almacenan energía, como en el caso de ATP, y también que transmiten señales, como en el caso del GTP. Entonces, no solamente dan la información, sino están involucrados en procesos, en vías metabólicas, donde se requieren energía o como transmisores de información, de señales, para desplegar alguna cascada enzimática, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la base, el azúcar base de estos materiales genéticos, que va a ser la ribosa y la desoxirribosa, que van a caracterizar a los dos tipos. ¿Sí? El ácido desoxirribonucleico, pues tiene esta base deoxirribosa, y el ácido ribonucleico serían las ribosa. Entonces, las bases van a ser bases purínicas y bases pirimidínicas, que estas ya se las saben de memoria, ¿no? Si se dan cuenta, pues entre adenina y guanina, pues tenemos diferencia aquí en esta unión de esta amina y aquí oxígeno, y acá esta amina que aquí no tenemos, ¿sí? Entonces, las pirimidinas van a ser uracilos, timinas y citosinas. También encontraremos pues, algunas diferencias
entre estas. Aquí oxígeno y grupo metil y amino. Y estas pues se van a unir, bueno, aquí tenemos la unión de los azúcares a grupos fosfatos que van a formar como un esqueleto y estas van a ser enlaces fuertes entre cada grupo azúcar y cada grupo fosfato con el siguiente grupo azúcar y el siguiente fosfato, formando aquí una escalerita, ¿sí? Y los azúcares van a estar unidos de este extremo a la base, ya sea de purina o pirimidina, ¿sí? ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí recuerdan esta composición? Sí. Entonces, si recuerdan aquí, estos son enlaces covalentes, estos sí están intercambiando electrones, y entonces estos enlaces pues son más fuertes o difíciles de separar. En cambio, ya la unión, bueno, aquí tenemos el enlace N-glucosídico entre el azúcar y la amina. Y bueno, aquí tenemos los enlaces entre el azúcar y los grupos fosfatos. Que aquí vamos a tener, si tenemos un azúcar con la base y un grupo fosfato, vamos a tener un nucleósido. Si tiene otro grupo fosfato, no, con un grupo fosfato, pues sería el nucleósido, sería un monofosfato. Y después teníamos con dos grupos fosfatos, un nucleósido difosfato, y con tres grupos fosfatos, pues el nucleósido trifosfato, como el ATP. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya la unión entre las bases nitrogenadas. Entonces, si se fijan, estos serían los enlaces covalentes entre el azúcar y los grupos fosfatos que tienen unidas su azúcar. Entonces, la unión entre su nucleótido, la unión entre dos nucleótidos no va a ser covalente, ¿sí? Entonces, esta atracción obviamente tiene menos energía que la de la columna, digamos, que la base aquí, entre el azúcar y los grupos fosfatos. Entonces, esta será más fácil de separar. Y eso es muy importante, este tipo de enlace no covalente, que es una fuente de hidrógeno, porque es lo que va a permitir la replicación del material genético y la transcripción en mensajero. Si esta unión fuera covalente, pues el material genético no se podría abrir, en la célula no podría abrirlo tan fácilmente o requeriría mucha energía para poderlo abrir y poder estar realizando las copias del material genético para la replicación o la transcripción en RNA para la traducción, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Luego aquí ya tenemos propiamente una doble hélice que es la forma del ADN en donde encontramos cantidades equimolares de entre ATK, AT y CG. ¿Por qué entre quiénes encontramos equimolaridad en las bases? Vamos, chicos. ¿Por qué qué, maestra? ¿Entre quiénes encontramos equimolaridad de las bases nitrogenadas? ¿O a qué me refiero con eso? Era lo de las bases nitrogenadas. Lo de, ¿cómo era? O sea, que ciertas guanina y timina se pueden unir para formar los enlaces, los puentes de hidrógeno, ¿no? Ajá. Tiene que ver con esto, aquí estamos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? Es más con cuál se une, ¿no? Cada cual con cuál se une. Así es. La adenina siempre se unirá solo a tiamina y la citosina siempre se une a guanina. Entonces, tenemos un 60% de citosinas en una
templado de DNA, pues vamos a tener el mismo porcentaje de guaninas, porque en su cadena complementaria, pues se va a encontrar el complementario, acá redundancia, para esta molécula, ¿sí? Y el resto, ¿cuánto les dije? 60%, entonces el 40%, si son timinas, pues entonces también voy a tener el 40% de adeninas en el otro lado, que es el complementario para la timina. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar adenina, timina, citosina, guanina. Se forman en doble hélice y va a ser complementaria, ya lo platicamos, y va a ser antiparalela. Por lo mismo, si de un lado tengo citosina, del otro lado tengo ¿Guanina? Exacto. Si de un lado tengo citosina, del otro guanina. Si de un lado tengo guanina, pues del otro citosina. Entonces, si de un lado tengo adenina, del otro lado tengo Tiamina. Y el diámetro de la hélice va a ser más o menos constante. ¿Qué factores pueden afectar el diámetro de la hélice? Pues si estuviera en un medio, digamos, cargado de moléculas de iones, por ejemplo, que puedan interactuar con estas cantidades, con estas uniones aquí de oxígeno fosfato y puedan como comprimir un poquito la molécula. Eso puede hacer que varíe el diámetro de la hélice, pero en condición fisiológica normal se va a mantener constante. Maestra, ¿y por qué no puede ser como, o sea, que se inviertan, por ejemplo, adenina y guanina? Eso tiene que ver, ¿dónde está el cuadro anterior? Aquí, al unirse, la disponibilidad de estos, la forma de las moléculas y la disponibilidad de estas moléculas que puedan formar los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho por el ángulo de las moléculas, el ángulo de atracción y de repulsión, dependiendo de las cargas de los elementos. Entonces, dependiendo su estructura, va a ser la disponibilidad con la que se puedan encontrar para poderse atraer y para poderse unir. Entonces, el ángulo en que se encuentra el elemento, pues depende de su interacción con las moléculas a su alrededor y las moléculas los elementos, perdón, de la molécula con la que se va a unir. Si estos elementos no se logran encontrar, pues no va a haber atracción. Entonces, en este caso, se puede unir con estos tres entre la citosina y la guanina, y en el caso de la adenina y timina, pues solo puede haber este encuentro con estos dos puentes de hidrógeno. O sea que si citosina y adenina se unieran, no alcanzarían no alcanzarían más bien a unirse. Hay de dos, una que no se alcancen a unir por la forma que pareciera aquí que sí, y otra que haya como una repulsión que empuje a la molécula y que a lo mejor facilite el que se abra. Entonces, esta estructura lo que logró fue ser estable bajo ciertas condiciones, pero también permitir que se pueda abrir con determinadas moléculas. Y ahí está también otro factor, que las moléculas que la polimerasa que une requiere cierta estructura para unir a un cierto complementario, como pues es una enzima, ¿saben? Entonces, que actúan dependiendo de ciertas interacciones y con cierta estructura. Se dependen mucho, si recuerdan en sus clases de cómo funcionan las enzimas, dependen mucho de la forma tridimensional de una molécula. Entonces, que puedan entrar en su sitio activo determinadas moléculas con determinadas características para poderse unir. Entonces, siempre va a unir estas dos moléculas. Y hay otro tipo de polimerasa que ya también revisaremos, o que espero se recuerden, que además tiene esta capacidad de reparar. Si hubiera algún problema o en algún momento no hubo un match correcto, esta lo detecta y lo separa. ¿Cómo lo detecta? Pues porque va a existir esta fuerza, esta atracción ahí como moviendo las moléculas, como que ahí está como repeliendo o causando ruido, y no va a existir ese encaje adecuado entre las dos
moléculas. Entonces, por eso se generó esta estructura y se mantiene y se ha mantenido así. Entonces, si existe una mutación, o sea, ha llegado a tal grado de complejidad y de exactitud en la mecánica para mantener este sistema, que si se modifica de un lado, por ejemplo, que aquí hubiera una mutación y esta timina se cambiara por adenina, cambiar ahí, pues del otro lado me va a agregar una timina, va a agregar siempre su complementario, ¿sí? Entonces no va a quedar, si de un lado se cambia aquí esta citosina por una guanina, ahí y del otro lado se va a quedar la guanina, ¿no? Porque no se puede unir guanina a guanina. Entonces también del otro lado va a cambiar. Entonces, y de esta manera se mantienen las mutaciones cuando llega a darse de esta manera. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos la formación del enlace diéster, y donde se va a unir donde se va a ir uniendo el fosfato con la siguiente azúcar para la estructura de la cadena, ¿no? Entonces aquí tenemos que este nucleótido está en perdón, es que me distrae el bebé. ¿Me permiten hacer una pausa? Voy a atender al bebé. Sí, claro. Pausa dramática para que analicen la información dada. Voy a quitar mi cámara un momento, ¿eh? Ahorita vengo. Listo. Entonces continuamos. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. ¿Comentarios? Sí, recuerdo. Dime. ¿No? ¿No dijo alguien yo? No, ¿verdad? Bueno. El crecimiento, aquí esto es importante, el crecimiento o la adhesión de cada azúcar con cada fosfato va en un mismo sentido. Si se fijan, aquí está el carbono 5, donde se agrega este fosfato, y aquí el carbono 3, donde se agrega el siguiente. Por eso, la estructura la secuencia del material genético se lee en un solo sentido, que va a ser 5-3. ¿Sí? Entonces vamos a tener una secuencia, si se fijan aquí, que va en 5-3, y esta va a ir en 3-5, si la leemos en el mismo sentido. Es como cuando leemos una palabra aquí, yo leo de izquierda a derecha la palabra. Pues si yo escribo o si pongo esta palabra al revés, pues no la voy a poder leer normal, ¿sí? La tendría que leer del otro lado. Entonces, eso mismo pasa aquí en la molécula del material genético. Entonces, vamos a tener una hebra del material genético, del DNA, que la vamos a llamar sentido, o forward en inglés, y la otra la vamos a llamar antisentido, porque está en el otro sentido, o reverse, ¿sí? Eso también va a ser muy importante para la replicación, porque se replica en un sentido 5-3. Y bueno, nuevamente aquí tenemos el recordatorio de las bases de las purinas y las pirimidinas. En el caso del material del DNA, siempre vamos a encontrar pirimidinas, citosina y timina,
¿sí? En el caso del RNA, no vamos a encontrar timina, vamos a encontrar uracilo. Y esto pues, también va a ser muy importante para la conservación y el paso en la transcripción del DNA al RNA, porque si por alguna cuestión se colara timinas en un mensajero, esto no se va a leer, se leería como si fuera DNA, no RNA, ¿sí? Y también tiene que ver con el tiempo de vida del RNA para que pueda permanecer como una cadena abierta y se pueda leer, porque si tenemos nuevamente timina y se encuentra una guanina, pues se va a hacer un doble enlace y pues no se va a poder leer ese material genético. Entonces este factor es muy importante. Y bueno, aquí tenemos finalmente la forma de la doble hélice en el caso de la DNA y la unión con 3 puentes de hidrógeno en el caso de citosina y guanina y solamente 2 en el caso de adenina y timina. Y tenemos, digamos que es como la columna vertebral, el enlace entre los grupos fosfatos y los azúcares que le van a dar la estabilidad a la molécula. Entonces también las interacciones moleculares, la atracción electrostática entre estos en los grupos fosfatos es lo que va dándole esa torsión a la cadena, por eso está en doble hélice. La información genética, ¿cómo se guarda? Entonces el DNA, ya dijimos, estas son las doble hélices del DNA si estuviera estirada, y aquí va a mantenerse o se va a guardar la información. Entonces el DNA es como un instructivo de cómo funciona una fábrica. Den de cuenta que ustedes son una fábrica, una industria, y ahí está todo el instructivo de toda la información. Pero este instructivo tiene introducción, tiene páginas en blanco, tiene un índice, o sea, tiene mucha información que no siempre van a estar usando. Entonces, si en ese momento la industria quiere empezar actividades, de la actividad del día, producir, no sé, hacer un producto, no sé lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, no voy a repasar todo el libro nomás para ese producto. Nada más me voy a ir a la sección de todo el manual que me diga dónde o qué tengo que hacer para generar este producto. Entonces, esa información específica es lo que conocemos como genes. Entonces, había un dogma que dice un gen, una enzima. Ya se sabe que no necesariamente es así. Un gen quedó como un gen, una proteína. ¿Por qué un gen, una proteína? ¿Qué va a pasar con ese gen? ¿Se va a replicar? La replicación es cuando toda la información, todo el DNA se duplica, o sea, se replica para formar otra célula que tenga la misma información. ¿Se va a traducir? Primero, exactamente, de este gen va a llegar a la traducción, se va a formar una proteína. Así es, pero antes o en el proceso intermedio, ¿qué es lo que conecta a la información, que es todo este instructivo, con la función, que ya es la proteína? ¿Qué es lo que lo conecta? O la parte que hace esta transferencia de información, como dice aquí la imagen. ¿Con el RNA? Así es. El RNA va a ser el material que interactúe directamente con el DNA y que interactúe directamente con los aminoácidos para que se formen las proteínas. Entonces aquí tenemos primero la replicación, que es la copia de todo el material genético, y acá tenemos la enzima que va a llevar a cabo esta interacción. Entonces, al momento de abrirse las cadenas, como ya mencionamos, una es sentido, 5,3, y la otra es antisentido, 3,5.
Entonces, en una cadena, la polimerasa va a ir corriendo derechita, sin pararse, ¿sí? Porque va en sentido. Y en la otra cadena, se va a tener que esperar a que se abra una buena sección para pegarse del otro lado y ir en el sentido 5-3, ir de regreso. Y luego que se abra otro tanto para volverse a pegar e ir en el sentido 5-3. Entonces, donde terminó la primera y donde inicia la segunda, se va a tener que pasar otra polimerasa que rellene esos huecos que las una. ¿Ok? Entonces, se van a ir formando fragmentos que después se van a ir uniendo, que se conocen como los fragmentos de Okazaki. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de polimerasas, dependiendo de las diferentes funciones, unas que solo van a generar esta unión de nucleótidos y que no tienen la función de revisar, y la polimerasa 2, que esta sí tiene la función de revisar, ¿sí? Tenemos que en la polimerasa 1 va a estar en los fragmentos de Okazaki y va a requerir de la ADN ligasa, que es la que va a ir uniendo estos fragmentos. Y acá tenemos que en la línea, en la hebra sentido, tenemos la polimerasa 3. ¿Ok? Bueno, entonces estos procesos de la replicación los van a ver en su contenido, en su revisión, y también van a ver, los de la transcripción, donde se abre el material genético, la doble hélice, para formar una horquilla de transcripción, que es donde se va a unir la polimerasa y va a copiar solo un fragmento. Ese fragmento se va a transcribir a RNA, ¿sí? Entonces, por complementariedad, si hay una guanina, se va a adicionar una citosina. Si hay una timina, se va a agregar una adenina. Si hay una adenina, se va a agregar ¿Una timina? si hay un uracilo, exacto. Exacto. Si hay una adenina, ahí se va a agregar un uracilo, y aquí está, para formar un RNA. Entonces vamos a tener una secuencia complementaria a la del DNA, que va a servir como base, como templado, y esta secuencia no va a tener timinas, va a tener uracilos. Y una vez que se transcriba, va a pasar, en el caso de eucariotas, en el caso de procariotas, pues va a entrar en el ribosoma para ser leída, para traducirla a proteínas. En el caso de los eucariotas, estas recuerden que se forma en el núcleo, el mensajero, y tiene que atravesar la membrana nuclear para poder llegar a los ribosomas. Entonces, para que la célula esté segura que este material está listo para salir, tiene que llevar un proceso post-transcripcional. Y este proceso implica la adhesión de estas adeninas, que se llama, de esta cola de adeninas de largas, muchas adeninas, que se llama polía. Esto lo que va a permitir es que si a la hora de la salida se encuentra con una enzima, una DNasa, es decir, una que corta material genético, RNasa, porque es RNA, si encuentra una enzima de estas, pues va a empezar a cortar adeninas, ¿sí? Porque es como el Pac-Man, así que empieza a cortar, así esta nada más va a cortar adeninas, entonces no le va a afectar en nada al material genético. Y del otro lado va a llevar una proteína protectora que se llama CAP, y esta proteína se va a asociar, ya que todo esto unido, se va a asociar a otras proteínas que le van a ayudar a salir del núcleo, a poder atravesar los poros específicos para que puedan salir y ya puedan llegar al material genético. Digo, al ribosoma para poderse transcribir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este proceso? Si no, pues ahorita ya nos acordamos, ¿verdad que sí? Sí, más o menos. Sí, un poco. Entonces, a esto ya se le llama un mensajero o RNA mensajero maduro, que tiene su poli A y su CAP.
En algunos casos, bueno, más bien, antes de esto, si recordamos acá la copia, nos volvemos aquí, esta información, toda esta información, como dijimos hace rato, tiene, si es todo un manual, pues tiene ahí datos que no son útiles para la función, pero están ahí presentes por otros objetivos, por otras cuestiones. Entonces, en este DNA que me dice que transcribe para mi gen A, puedo tener fragmentos que no transcriben, fragmentos aquí adentro. Por ejemplo, que esta porción de aquí a acá no fuera útil para transcribir. Esa información se le llama intrones. Y el resto de la información que compone el gen y que sí va a transcribir se le llaman exones. Entonces va a haber aquí un proceso. Cuando llega a copiar la polimerasa, pues copia todo corridito, ¿no? Entonces, ese fragmento que se genera, que va a ser una copia de complementaria a eso, va a tener que cortarse para eliminar ese intrón, ese material que no me sirve para transcribir, que no va a ser necesario o útil en mi mensajero. Ese corte se le llama splicing. Y ese splicing va a eliminar mi intrón y va a pegar mis exones para tener un producto que sí codifique para mi péptido. Entonces, por eso aquí me dice, ya dicen splicing del transcrito primario. Y se fijan, esta secuencia es igual a la de aquí arriba, pero aquí tengo unos fragmentos, más información. Se fijan, aquí tengo adenina, uracilo, guanina, y luego tengo una adenina que aquí, está aquí, ¿sí? Esta aquí puede ser el intrón que se corta y se elimina de la secuencia del mensajero. Entonces, ya aquí en mi mensajero maduro voy a tener mi poli A, mi secuencia que sí codifica de puros exones y mi proteína CAP. Entonces, ahora sí, ya está listo para salir al núcleo, para salir al mundo, para entrar al ribosoma, y en el ribosoma va a ser leído por tripletes. Estos tripletes se le van a llamar codones, cada 3 letras se le llama codón, y estos codones pues tienen una cierta asociación con determinado aminoácido. Ese es el código genético. La relación que existe entre la secuencia de nucleótidos con los aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a tener una secuencia de iniciación, que es el codón de iniciación, que puede ser diferente en algunos procariotas, diferente al de eucariota, que normalmente es el de metionina, y de ahí va a iniciarse la adhesión de aminoácidos en el ribosoma para dar lugar a una secuencia peptídica. Esta secuencia peptídica va a tener que entrar a un proceso post-traduccional para tener el plegamiento y la inserción de moléculas que sean necesarias, como glúcidos, por ejemplo, que le den su función ya como una proteína madura, funcional, que pueda salir a actuar y a llevar a cabo su función. Estos procesos post-traduccionales pues son llevados a cabo en eucariotas por organelos como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, ¿sí? Sobre todo cuando se tienen que vesicular para ir a la membrana, en el caso de las proteínas de membrana. Y en el caso de las procariotas, pues no van a llevar a cabo estos procesos post-traduccionales. Entonces, pues estas diferencias en la información genética entre procariotas y eucariotas, pues nos va a dar una diferente modo o características o herramientas de manipulación, y nos van a dar diferentes potencialidades para trabajar y para describir y para conocer. Entonces, aquí tenemos un perfil del microbioma humano. Entonces, una gran información, una gran parte de la información en la biotecnología y de aplicaciones en la biotecnología
son llevadas gracias a los microorganismos. ¿Por qué? Pues ya ustedes analizarán y verán por la comparación que van a hacer que su genoma pues es mucho más pequeño que el del humano o que el de organismos mayores, digamos. Y entonces ha sido más fácil llegarlo a secuenciar y a conocer todo. Entonces, para poder manipular algo, pues necesitas conocerlo. Además que existe una gran diversidad, como se muestra aquí en el microbioma humano, hay una gran diversidad de esto. Una forma de conocer esta diversidad ha sido a partir de secuencias de su material genético altamente conservadas. Al ser tan conservadas, si hay alguna modificación entre una y otra, pues nos va a ayudar a discriminar entre especies. Si fuera una región muy variable, dentro de una misma especie, pues puede haber diferentes formas de esa secuencia. Entonces, pues no podemos saber si es de la misma especie o de otra. ¿Sí? Entonces, por eso usamos secuencias altamente conservadas para poder distinguir entre taxones o entre especies. En este caso, para el estudio de la microbiota, se utiliza el 16S del rRNA, es decir, del RNA ribosómico. ¿Por qué creen ustedes que el material ribosómico o el material que transcribe para la formación de los ribosomas, que son parte proteína, parte material genético, es tan importante o es tan conservado? ¿Por qué es tan importante mantenerlo igual, que no se modifique tanto entre las especies? Para llegar a tal punto de que nos ayude a diferenciar entre una especie y otra. Chicos, ¿durmieron? No, a ver, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Les estoy hablando de secuencias altamente conservadas dentro del material genético. Hay secuencias, si ustedes recordarán, que la diversidad pues es un factor importante para la vida, para permitir que las especies tengan variantes y que pues puedan permanecer y puedan enfrentar mejor las diferentes enfermedades, etcétera, ¿no? Si no hubiera diversidad, seríamos muy vulnerables a las enfermedades o a cambios ambientales que por selección natural pues acabarían con las especies, ¿sí? ¿Sí recuerdan la importancia de la variabilidad? Sí, pues Sin embargo, es la supervivencia, ¿no? Exactamente. Sin embargo, no todo el material genético es tan variable. Hay fracciones de material genético altamente conservadas que sí tienen diferencias ya a nivel especie, pero tienen muchas partes pues, que se han conservado, que se han mantenido igual. ¿Por qué creen que esos fragmentos de material genético, como en el de los ribosomas, sea tan necesario que se haya mantenido así tan poco variable? Porque es el que lo lee, ¿no? O sea, como el que hace la síntesis. Más bien es el que sobrevive a los cambios, ¿Pero por qué sobrevive a tantos cambios? porque si está viendo que está funcionando ese gen, ¿por qué habría necesidad de cambiarlo? Así es, tiene que ver con la función de La función de los ribosomas es tan importante y tan universal que si cambiara o si hubiera una gran variabilidad, afectaría pues, a todo el proceso de transcripción y de traducción, ¿sí? Entonces, si recuerdan, pues todos los organismos vivos el formato de herencia o la forma de herencia de la información genética, pues manejamos la misma, ¿sí? Manejamos el mismo código genético, los mismos aminoácidos, las mismas bases nitrogenadas, es lo mismo. Las bases de la vida son las mismas para todos. Entonces, si aquí hubiera variantes, pues también habría variantes en las bases de la vida de algunos organismos. Entonces, a lo mejor algunos organismos, en vez de tener ADN, tendrían otro material genético que les diera la información hereditaria.
Entonces, todos tenemos ese mismo. Entonces, por eso ha sido tan conservado, porque todos funcionamos igual. Y si hubiera variantes ahí, pues ya saben cuáles serían las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, por eso estos fragmentos tienen una variabilidad muy, muy baja. Y gracias a eso nos sirve como material de comparación para identificar las especies. Otros tipos de información, como por ejemplo la respiración, pues tienen más variantes. Hay organismos pulmonados, hay organismos que tienen branquias, hay organismos o sea, que tienen por los diferentes ambientes en que viven, pues tienen diferentes sistemas para el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces ahí sí se requiere variación. Y así otras características que son mucho más variables, pero esta es altamente conservada por estas situaciones. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Mucha información? Sí, maestra, mucha información. Algo. Sí. 1000 A información. ver, déjenme ver cuántas. Mencionó que esto se va a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, todo va a estar en YouTube, así que lo pueden ver de a poquito, todas las veces que quieran. Pues si quieren, terminamos con esto, que es los diferentes tipos de materiales genéticos en los organismos. Tenemos, pues, en los animales y hongos, que tenemos el material, el DNA cromosómico, que va a estar en todas nuestras células y que tiene, pues, toda la información necesaria para que un organismo sea como es y funcione como debe de funcionar. Pero también vamos a tener material extracromosómico, es decir, que no forman parte que no está en el núcleo de las células eucariotas, que va a ser el material de las mitocondrias, que va a tener información que no está presente en el núcleo y que es necesaria para generar proteínas para el funcionamiento de esta misma, de la mitocondria. Y vamos a tener en el caso de los organismos fotosintéticos, vamos a tener cloroplastos, que igual que las mitocondrias tienen información genética que no está contenida en el material cromosomal y que es necesaria para codificar ciertas proteínas que funcionan para sí mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener esos dos tipos de material extracromosomal. En el caso de la bacteria, pese a que no condensa un cromosoma, al material principal genético se le conoce como cromosomal, ¿sí? Se le llama como genoma cromosomal, pero solo es para distinguirlo de otros tipos de material genético que presentan, como son los plásmidos. Los plásmidos van a ser secuencias de material genético de DNA circular, está cerrado, de tamaño mucho menor que el cromosoma bacteriano. Y a diferencia del cromosoma bacteriano, que siempre vamos a encontrar una copia por cada célula, en el caso de los plásmidos podemos encontrar varias copias en la misma célula o varios tipos de diferentes tamaños y de diferentes contenidos que tengan diferente tipo de información. Un ejemplo muy común de los plásmidos, de los que se habla todo el tiempo, es de los que generan resistencia a los antibióticos. ¿Y los han escuchado? Sí. Y en el caso de los virus también vamos a encontrar material genético que va a ser mucho más corto que el de una bacteria. Y en este caso podemos encontrar tanto DNA como RNA como base de como su base de información. En el caso de RNA, nos estaríamos refiriendo a los retrovirus. Retros no porque sean así retro, sino porque utilizan el RNA como fuente de información. ¿Ok? Ok. Ok, maestra. Cuando nos referimos a cromosomas, nos referimos a un superenrollamiento del material genético del que está contenido en el núcleo entre
que se enrolla sobre sí mismo y sobre proteínas. Entonces tenemos una combinación de proteínas y material genético que ayudan a la condensación de esta información para dar lugar a estos cromosomas. ¿Cuándo se ven los cromosomas? Cuando la célula se va a dividir, se concentra el material genético, pues para poderlo mover más fácil. Si estuviera desenrollado, pues al momento de dividirse, capaz y se pierde ahí un pedazo de información. También en las células sabemos que los tejidos pues están diferenciados, ¿sí? Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. Quiere decir que una célula de hígado tiene la información de corazón, de cerebro, de músculo, de todo, pero esa información no la usa porque está especializada. Entonces, toda esa información que esa célula específica no requiere para su función está condensada y no se va a abrir porque no la está usando, nunca se va a abrir esa información. Solo la información que requiere la célula se va a abrir para poderla transcribir y llevar a cabo el proceso de traducción para formar las proteínas que se requieren y que lleve a cabo su función la célula. Por eso, si recuerdan, pues no pueden sacar un pedazo de hígado para hacer un corazón y demás. ¿Qué tipo de células sí tienen la potencialidad de convertirse en cualquier tipo celular? Las células madre. Las células madre. Esa es la importancia de los estudios de célula madre que tienen para generar órganos o para diferenciar. Pero esta diferenciación se hace durante el proceso embrionario, después de que ya están todas las células del cigoto, tienen una señal química cada tipo celular, que además está determinada por la ubicación de las células dentro del cigoto. Entonces, las que están de este lado, pues se van a convertir en corazón, estas en cerebro, en espina, así se van diferenciando por ubicación con señales químicas específicas. Y no se tiene a ciencia cierta, bien estudiadas todas estas señales químicas para poder construir a partir de una célula madre, ponérsela y que se haga puras células de corazón, ¿no? Entonces, esa es la complicación de utilizarlas. Pero estas células, conocidas como células totipotenciales, no están especializadas y tienen toda la información para poder desarrollar el tipo celular que sea, según la señal que se mande en el organismo. ¿Sí? Y en el caso de la bacteria, pues toda la información va a estar contenida en su cromosoma y los plásmidos les van a dar información extra que puede pasarse a su progenie o no. O sea, estos plásmidos se van a heredar independientemente del cromosoma bacteriano y también se van a reproducir independientemente del cromosoma bacteriano. También en eucariotas con los cloroplastos y las mitocondrias. Los mitocondrias, el material genético se duplica independientemente al cromosomal. Y a la hora de dividirse la célula, se forman dos núcleos y las mitocondrias también se van a repartir entre cada una de las células hijas, ¿sí? Porque la información de aquí no está contenida acá, ni la información de acá está contenida acá. ¿Okay? En el caso de los cloroplastos también se van a replicar y estos, de hecho, se replican en una forma, en un protoplasto que va a dar lugar a los diferentes tipos de plastos dependiendo de las necesidades de la célula. Y así va a formar diferentes cantidades de cloroplastos cuando se va a dividir la célula para que cada una tenga su material. Estos también. ¿Sí? Y esta información puede ser transmitida, regresando aquí a los plásmidos, entre bacterias, y este plásmido nos ha ayudado, ya lo platicaremos, a insertar material para poder manipular y modificar las células, poderles agregar información extra. Y los virus también tienen un papel importante ahí. Los virus ayudan a modificar o a intercambiar material entre células, porque un virus llega,
pica, digamos, un fago que se inserta su material genético en una bacteria. Cuando tienen algunos la capacidad de que este material genético del fago se inserta en el cromosoma bacteriano. Entonces la célula va a empezar a replicar ese material porque pues piensa que es el suyo, no diferencia entre el del virus y el propio. Entonces lo empieza a replicar y se empiezan a traducir partículas virales. En ese momento en que se están cortando el material genético para producir las células virales, puede ser que se lleve parte de la información de la bacteria. Entonces, cuando se forman las partículas virales y salgan ya en el proceso lítico en la parte lítica, en el ciclo lítico del virus que ya rompe la bacteria, estas células van a salir, estas partículas virales van a salir, van a poder infectar a otra bacteria y le van a insertar su material genético más el pedacito que se trajeron de la otra bacteria. ¿Sí? Este también es un proceso que se ha utilizado para hacer cambios direccionados de material genético. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos celulares, los diferentes tipos de material genético y con sus diferentes características que nos permiten las diferentes aplicaciones. Entonces, si hablamos de un sistema eucariota, pues sabemos que además de la producción de material genético, lo que implica los diferentes tipos, este material está en el núcleo, para poderlo extraer, pues tiene que sacar todo esto y que llevan procesos posttraduccionales. En el caso de las bacterias y de los virus, pues es información más pequeña, más simple, y esto es manipulable con los plásmidos o el intercambio de material genético con los virus, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos a ver poquito a poquito. Esto es así como de rápido para que se acuerden y diferencien de los tipos de material genético. Ya lo van a hacer a más profundidad en su tarea, ¿sí? Esto nada más es un repaso para que refresquen ahí la memoria de todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, en esta presentación, después vemos los otros procesos. Hasta aquí quedamos por ahora, para que lo procesen, lo mastiquen y lo repasen.